4 de la tarde, 25 minutos. A esta hora saludo a Luisa Fernández. Luisa, porque tenemos que hablar de otro tema clave el día de hoy, no solamente del paro nacional, sino también de lo que se aprobó ayer en la Comisión Cuarta, en su tercer debate, en la Comisión Cuarta del Senado, de la reforma laboral. Les habíamos anunciado, Luisa, a los usuarios, que íbamos a tener prácticamente una buena jornada de pedagogía, para que punto por punto, o mejor, los puntos también más sensibles, más importantes, se los expliquemos a los usuarios para que entiendan también y estén claros sobre lo que está en juego en la reforma laboral. Perfecto, Alejandra. Mire, pues si quieres hacemos un amplio panorama sobre los principales cambios que tendría el sistema general laboral en el país con este proyecto de reforma laboral, único proyecto que ha pasado a su cuarto debate en la plenaria del Senado, un proyecto que fue construido con base a lo que ya venía trayendo el gobierno nacional, pero que fue construido en medio de esa revivida que se pegó en el mismo Senado por varios partidos, que terminó con algunos acuerdos y que pues anoche fue aprobado, ya fueron aprobados sus últimos artículos sobre las 9:30, 9 de la noche. Lo que quiere decir que no entra en efecto de una vez, todavía falta el último debate. Exacto, falta hacia allá hoy, falta un último debate que es en el Pleno del Senado de la República, tiene que ser precisamente en esa plenaria de Senado en donde se diga si se vuelve o no se vuelve ley estos acuerdos que hicieron en el Congreso de la República para cambiar el sistema laboral. Pero iniciemos con la contratación. ¿Qué cambiaría? Entonces, mire, igual que con el gobierno nacional, los contratos a término indefinido serían la regla general. El artículo 5 de este proyecto de ley de reforma laboral dice que los trabajadores y trabajadoras deben contratarse a través de un contrato a término indefinido. Esto, recordémoslo también, que ayer también lo dijimos, desde el sector privado, porque recordemos que esta reforma laboral no toca al sector público. A término fijo sí se podrán celebrar contratos, pero máximo hasta 5 años. O sea, no es decir que usted lo van a tener toda la vida en una empresa y que toda la vida en esa empresa le van a renovar el contrato cada año, entonces cada año va a ser a término fijo, no. Ya cuando usted lleve más de 5 años en la empresa, ya tienen que pasarlo a término indefinido. Pero además de esto, como ahí lo dice, incluye unas renovaciones temporales, es decir, usted un año la contratan a término fijo y al otro año le dicen, venga, la requerimos otra vez, vuelven y la contratan. Pero ya hasta los 5 años pues no le pueden decir que la van a contratar otra vez por término fijo, sino por término indefinido. También hablemos de la jornada laboral. Estábamos hablando de los contratos, pero la jornada laboral. Recuerde que la jornada laboral en el país semanal es de 42 horas. ¿Qué es lo novedoso en este proyecto de...? Espéreme y vamos con calma, Yo no sé, ya tenemos al invitado conectado de casualidad. Listo, entonces vamos a saludar a nuestro invitado, si le parece, Luisa. Perfecto. Y vamos con calma, punto por punto, y saber en efecto eso también que cambia la realidad laboral en ese momento. De una. Entonces, quiero saludar justamente a nuestro experto invitado. Se trata de Vicente Umaña, socio de Pose Herrera Ruiz. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. ¿Lo tenemos? ¿Me escucha? Es una firma de abogados laborales, ¿no? Laboralistas. Acá estoy. ¿Cómo están, Alejandra y Luisa? Mucho gusto. Bueno, bienvenido. Bueno, ya Luisa nos explicaba este primer punto de la contratación que entra a definirse también dentro de la reforma laboral que pasó en tercer debate en la Comisión Cuarta. Decía entonces, Luisa, hablaba de la contratación que tiene que ser a término indefinido y cuando es un contrato a término fijo tiene que ser hasta por 5 años máximo. Y los que se vayan a celebrar por OPS, que es por prestación de servicio, deben tener muy bien definido que no son personas subordinadas a la empresa y que van a cumplir solo una función y a que cumplan esa actividad, pues se termina el contrato. O sea, el contrato depende de la funcionalidad y de la actividad o del objetivo por lo que se contrata a esa persona, pero no hay un proceso de subordinación. Usted no puede tener un contrato exclusivo, no pueden darle órdenes en cuanto a horarios, o sea, debe, mejor dicho, cumplirse a cabalidad una prestación del servicio, pero no es subordinado ni tiene exclusividad con esa empresa. Solo en esos casos se pueden celebrar. Sí, señora. Doctor Umaña, ¿qué destacamos de ese artículo? ¿Qué podemos destacar al respecto? Pues, Alejandra, evidentemente la reforma desde sus inicios buscó la estabilidad en el trabajo y por eso siempre estuvo enfocada a tener como primera opción, como decía ahora muy acertadamente Luisa, primera opción el contrato de trabajo término indefinido. Sin embargo, sabemos que por la realidad empresarial
no siempre se necesitan o no siempre se pueden tener contratos a término indefinido. Por eso es importante que en este último texto aprobado por la Comisión Cuarta se haya por lo menos dejado establecido que se puede tener contrato de trabajo a término fijo hasta máximo 5 años. Eso le permite flexibilidad a los empleadores, a los empresarios, pero a su turno le da tranquilidad también a los trabajadores, que si una persona le tienen que renovar más de 5 años su contrato, muy probablemente lo van a necesitar de manera indefinida. Entonces, digamos que este cambio da esa tranquilidad también a los trabajadores. Y en el caso de las OPS o de los contratos de prestación de servicios, es también muy importante la reforma Javibus, porque al principio, si recuerdan ustedes, había una aversión total a los contratos de prestación de servicios. La reforma los deja vivos, pero refuerza justamente lo que estaba mencionando Luisa: no son trabajadores y no pueden estar subordinados, tienen que ser reales contratistas independientes. Entonces digamos que este artículo que finalmente se llegó por consenso en esta nueva ponencia de la Comisión Cuarta, yo creo que le da un parte de tranquilidad a ambas partes, tanto empleadores como trabajadores. Mire, quiero de paso abrir un espacio para los usuarios que hasta ahora están haciendo muchas preguntas y en efecto insistirles que si tienen preguntas también que plantear en la medida que vamos avanzando, claro, pues podemos hacerlas y por supuesto con ayuda del doctor Umaña ir resolviendo dudas. De hecho, antes de avanzar a la siguiente, hay una pregunta que quizá tiene alguna relación con lo que estamos hablando. Dice, mi pregunta está dirigida a los trabajadores con contratos de prestación de servicios en entidades del gobierno. Llevamos años laborando así, sin estabilidad. ¿Esto los vincularía? No, Alejandra, como dijimos, antes de que tú sabes que el tema de los proyectos de ley tiene varios capítulos. Sí. Hay un capítulo en donde se exponen motivos, hay otro capítulo en donde se habla de a qué poblaciones o a cuáles no toca. Y después viene ya el capítulo del articulado completo, que ya son esos parágrafos o esos artículos, valga la redundancia, que dan ese camino de ley. Okay. Entonces, antes del articulado, en específico hablan de a qué tipo de población o no va dirigido esa ley. Y justo en ese capítulo dicen que esta reforma o que este proyecto de ley no toca a los servidores públicos. Okay. Es decir, es un proyecto de ley completamente dirigido al sistema laboral privado. Entonces, para la persona que está haciendo esa pregunta y que sea un contratista o un empleado o un funcionario del gobierno nacional, pues no le funciona lo que se está modificando hoy con este proyecto de ley. Listo, ahora sí podemos avanzar al siguiente. Muy bien, vamos con la jornada laboral, con el doctor Umaña también que nos está escuchando. Empecemos con la semanal. Por ley en Colombia hay una jornada laboral semanal de 42 horas. ¿Qué es lo novedoso de este proyecto de ley que incluso no lo tenía el proyecto de ley del gobierno? Que se puede distribuir en el conocido 4-3. ¿Qué es esto, Alejandra? Que se elabora o se podría elaborar 4 días a la semana y 3 se descansa. Incluso en las emisiones de Noticias Caracol tuvimos un ejemplo en el Caribe colombiano, en donde hay una empresa que lo hace así, pero esto no quiere decir que no se pueda concertar entre empleador y trabajador en trabajar 5 días a la semana y descansar hoy, como se hace normalmente, o trabajar 6 días a la semana y descansar solo un día, pero por obligatoriedad se debe descansar al menos un día a la semana, pero la opción con esto es que podría llegarse incluso hasta 3 días de descanso. Ok. Bueno, ¿qué decir al respecto y qué destacar, doctor Umaña? Pues como sabemos, en Colombia hay una reducción de la jornada laboral que viene hace unos años y vamos a quedar con una jornada de 42 horas viniendo de la antigua jornada de 48 horas a la semana. Cada día, y es una tendencia no solo en Colombia, sino en el mundo, se está teniendo en cuenta muchísimo más el bienestar de los trabajadores, el tiempo que deben tener libre para sus actividades personales, familiares, recreativas, y que eso va atado con la salud mental de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener tiempo para descansar. El descanso es muy importante. Lo que es importante tener también en cuenta es que el descanso no puede ir en contra de la productividad. Entonces, descansar no quiere decir simplemente me desentiendo, no trabajo, sí, me descanso, me desconecto, pero tener la posibilidad de organizar esa forma de trabajo con esta nueva alternativa de distribuirlo en 4 días es sin duda muy interesante. Yo puedo decir, trabajo 4 días más duros,
pero descanso 3. Y así uso mis 42 horas de trabajo. Y ya hay muchas compañías que desde hace unos años en Colombia, por ejemplo, los viernes o los viernes por la tarde, no trabajan. Mucho antes de que se empezara inclusive a discutir esto, algunas compañías multinacionales. Y contrario a lo que algunos piensan, eso resulta también en una mayor productividad. Si la gente está más contenta, trabaja mejor. Y si trabaja mejor, el índice de productividad sube. Mira, Alejandra, para tener en cuenta eso que ha dicho el doctor Umaña también, ¿usted ha escuchado el dicho, la referencia de que Colombia es un país madrugador pero poco productivo? Sí. Bueno, eso tiene que ver con un informe sobre salud laboral, varios, de hecho, informes sobre salud laboral, que incluso algunos están citados en la exposición de motivos de este proyecto de ley. Y es que cuando las personas concentran su trabajo en menos horas o en menos días a la semana, lo que hacen es tratar de terminar o de concretar esos trabajos en esos días en donde están enfocados a trabajar, para que los días que descansan pues puedan dedicarlos solo a descansar. Por eso, si se trabaja, por ejemplo, 4 días a la semana y se descansa 3, las 10.5 horas que trabajarían por día, sí, según el estudio de salud laboral, podrían destinarla efectivamente a realizar trabajos productivos. O sea, a no, por ejemplo, como dijo también el difunto y el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, llegan a trabajar, van a desayunar, vuelven y un ratico van a almorzar. No, algo así no, como para aterrizarlo un poco en los ejemplos a nuestros usuarios, sino que toman las 10.5 horas para hacer de verdad un trabajo que pueda consolidarse en solo esos 4 días de trabajo. Entonces se vuelve un día incluso más productivo en que si usted trabaja 5 o 6 días a la semana y pues se va a aburrir ya el viernes de haber trabajado ya 4 días más. Bueno, ahora cambiemos la página, hablemos de otro punto también muy importante y son los recargos nocturnos. Mire, recargos nocturnos, que para nuestra audiencia también se puede conocer como jornada laboral. Ok. ¿Sí? Jornada laboral diaria. ¿Cómo es esto? ¿Qué decreta o qué estimaría entonces este proyecto de ley? Que la jornada diurna, Alejandra, y lo que hay que aclarar es que las horas de trabajo en la jornada diurna valen menos que lo que costaría una hora de trabajo en una jornada nocturna. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de cerca de 2.500 pesos de diferencia. De diferencia. Okay. Entonces, mire, la jornada diurna establecida en Colombia, con este proyecto de ley que se podría aprobar, si se aprueba, sería de 6 de la mañana a 7 de la noche. Okay. Hoy la jornada diurna en el país va hasta las 9 de la noche, es decir, se recortaría esa jornada diurna en 2 horas. Hasta las 7 se le puede decir que usted trabaja en una jornada diurna. De 7 de la noche a 6 de la mañana ya está catalogado como un trabajo en jornada nocturna. Le voy a poner un ejemplo a usted, a nuestros usuarios y al doctor Umaña. Un mesero que trabaje sus 8 horas al día, las normales, las que uno trabaja aquí en el país, pero trabaja de 12 del mediodía a 8 de la noche. O sea, está dentro de las horas que son, pero una de sus horas laborales pertenece a la jornada nocturna, no a la diurna. ¿Por qué? Esa hora de 7 a 8 pues estaría establecida, según este proyecto de ley, dentro de un trabajo nocturno. Entonces, las 7 primeras horas de trabajo de ese mesero se le va a pagar por hora lo que hoy está establecido en la ley, que son 6.915 pesos. Eso vale una hora en una jornada diurna. Pero entre las 7 y las 8 de la noche, esa hora trabajada, como está en jornada nocturna, se le debe pagar al empleado, al trabajador, 9.335 pesos. Es decir, 2.500 pesos aproximadamente de diferencia a lo que le valdría una hora de trabajo si todavía estuviera contemplado dentro de su jornada diurna. A eso se le llama recargo nocturno, a los 2.500 pesos. ¿Qué nos puede agregar entonces, doctor Umaña, con relación a este punto del recargo nocturno? Esto, como sabemos, ha sido una de las peleas más grandes entre el gobierno y el Congreso. Y Colombia es uno de los países, si se quiere, más generosos en materia de recargos, tanto dominicales y festivos como nocturnos, de los que estamos hablando. Hay países en los que la hora, pues países, digamos, con los que no sería muy justo compararnos, países en Europa que la hora nocturna empieza a las 10 de la noche.
y otros países de Latinoamérica empieza mucho más tarde. O sea que si uno ve el panorama inclusive de países que están en la OCDE, estar a las 9 de la noche no estaba mal comparado con ellos. Sin embargo, se entiende que es una reivindicación y una pelea de muy vieja data de las organizaciones sindicales y de los trabajadores para empezar el trabajo nocturno más temprano. ¿Por qué en Colombia antes de que fuera a las 9 de la noche era a las 6 de la tarde? Porque se iba la luz del día. El trabajo nocturno realmente empezaba cuando se oscurecía y cuando no había luz como hay hoy. Entonces, la filosofía o lo que hay detrás de las 6 de la tarde es el horario solar, no necesariamente el horario laboral. Se logró, digamos, con estas discusiones en el Congreso y con esta ponencia, subirlo hasta las 7 de la noche. Y uno diría, pero es que ganar una hora no más para los trabajos como los que ponía Luis, sector de restaurantes, hoteles, empresas que trabajan fundamentalmente de noche, entretenimiento, es muy caro empezar desde las 6 de la tarde. Entonces digamos que se logró un punto medio desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana y se paga con recargo dependiendo por supuesto del salario del trabajador. Y yo creo que en algún momento esto será revisitado y revisado nuevamente para alinearnos un poco con la tendencia o con la situación actual, no solamente con nuestros vecinos, sino con el mundo. Pero me parece que fue un buen acuerdo y este punto yo creo que haberlo dejado a las 7 y que se hubiera llegado a eso destrabó muchos otros de la reforma también y de la discusión. Mire, lo hubiera destrabado más, Alejandra, perdón que le agregue, si se hubiera dejado como estaba en la ponencia. No lo digo como una posición oficial, sino que el debate dio apertura porque se había sacado en la ponencia a las MIPYMES, es decir, a las micro y a las pequeñas empresas de este artículo. Es decir, las MIPYMES como un restaurante de barrio o un bar también de barrio, o sea, empresas que tuvieran menos de 100 trabajadores, catalogados como micro, como pequeñas empresas, pues podían dejar incluso la jornada nocturna desde las 9 de la noche. Pero no fue así. Anoche, a última hora, cuando estos dos artículos fueron los últimos en votarse, no decidieron, a través de una proposición que metieron en la Comisión Cuarta, decidieron que esta jornada iba a aplicar para todo tipo de empresas. Es decir, las MIPYMES ya no estaban exentas de este nuevo horario, sino que quedan también con el mismo. Por eso se habla incluso de que de manera inmediata, si se llega a aprobar la ley y cuando se empieza a aplicar, los sobrecostos para la empresa que hoy no pagaba, por ejemplo, 1 o 2 horas de jornada nocturna, sería del 35% adicional. Y es que a eso iba justamente, Luisa, porque un poco haciendo de abogado del diablo, hablando de la afectación para las empresas, para las medianas y para las pequeñas y medianas empresas también, explicarle a los usuarios también, a los trabajadores, en qué afecta en 2.000 y pico de pesos que se sumen. Es decir, ¿por qué eso hace ese gran hueco o esa gran afectación económica, doctor Umaña? Independientemente de si son los 2.000 y pico, el 35% del recargo, desde luego dependiendo de cada trabajador, eso no solamente es que esa hora costó más, es que la base para calcular las prestaciones sociales, para calcular los aportes, sube. El trabajador que trabaja con esos recargos, su salario base de liquidación para el resto de aportes es más alto. Entonces es un costo importante para el empleador. Y haciendo eco a lo que acaba de mencionar Luisa, de las pequeñas empresas, las microempresas y tiendas de barrio, Colombia es un país en el que la gente, por ejemplo, va a la panadería del barrio o va a la peluquería o hace sus compras yendo a la casa cuando sale de trabajar, es decir, después de las 7 de la noche. Una panadería que tiene 4 empleados, que sus ventas grandes son entre las 7 y las 9 de la noche cuando la gente va hacia sus casas, ahora va a tener que pagar recargos. Entonces tiene una estructura muy pequeña, unos costos muy controlados y muy justos que se le van a incrementar, y es un poco lo que se ha discutido, que esto puede impulsar la informalidad. Si yo tengo mi negocio de barrio o mi bar de barrio, no las grandes cadenas ni los grandes empresarios, sino el bar de barrio, pues
se me va a incrementar y ese costo no necesariamente se lo puedo trasladar a mis clientes. Exacto. Y no se nos olvide que cerca del 75-77% del empleo en este país lo produce la pequeña y mediana empresa. Los grandes empresarios tienen mucha gente, pero si sumamos pymes, es el 75% del empleo formal, que esperemos no se traslade a la informalidad. Listo, bueno, ya vamos a cambiar de ítem o de artículo mejor, pero antes una pregunta que ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos para quienes apenas están sumando. Noelia Garzón dice, en cuanto a los 4 días laborales y los 3 días de descanso, ¿son solo para el sector privado, también para el público? Solo para el sector privado. Sí, aclarado entonces, sí, para que lo sepa Noelia, que ya de hecho varias personas se lo han tratado de aclarar aquí en el chat que tenemos de nuestra cuenta de YouTube. Viene dominicales y festivos. Muy bien, mire, de esto también hubo una controversia en la Comisión Cuarta del Senado, porque se había acordado que los pagos del recargo por un domingo trabajado, que es como el día de descanso obligatorio, sería del 100% y se realizaría de manera gradual, es decir, en julio de 2025 se adicionaría un recargo del 80% al pago de ese dominical, en 2026 sería del 90% y en 2027 pues se completaría el 100% adicional de lo que le pagan a usted por un día normal trabajado. El domingo se le pagaba casi doble, pues se le pagaría doble de aquí a 2027, por decirlo así. Para el festivo, la condición era que se mantuviera en el 75% adicional a un día laboral ordinario. ¿Qué pasó? También en último momento la Comisión Cuarta se cambió a través de una proposición y quedaron que tanto domingo como festivos se les va a pagar un recargo dominical, o un recargo más bien del 100%. Okay. Es gradual, se mantiene la gradualidad, pero ambos se van a pagar el 100%. Pongámoslo en cifras, Alejandra. Sí. Hoy un día laboral dentro de los habilitados, digámoslo así, de lunes a viernes o de lunes a sábado, se pagan 47.000 pesos aproximadamente. Y hoy un domingo trabajado, que tiene el 75% de recargo actualmente, se está pagando sobre los 84.000 pesos. ¿Sí? Okay. Es casi, pues se le sube ese 75% adicional. Con esto, en 2027, si tenemos el salario, si tenemos como base el salario que se tiene hoy, porque de aquí a 2027 pues van a cambiar los salarios mínimos, su valor, podría estar en un 100%, podría estar en más de 90.000 pesos, okay. ¿Sí? 91.000 pesos más o menos. Un domingo que usted trabaje, por un domingo que usted trabaje, le tienen que pagar más de 90.000 pesos. Okay. Eso es a lo que se refiere un recargo dominical, que el domingo o el festivo le va a valer el doble de lo que le pagan por un día normal. Ok, por eso pasamos de 47.000 pesos por un día normal, que un día laboral normal, por más de 90.000. A más de 90.000 pesos en un domingo. En un domingo. O sea, usted trabaja un domingo, las mismas horas, las mismas 8 horas, pero entonces solo porque es domingo y solo porque es un festivo, se le paga el doble. ¿El festivo es la misma? Sí, la misma, porque habían acordado que el 75% de recargo, pero al final quedó igual que un domingo con un 100% de recargo. Doctor Umaña, ¿qué decir al respecto? Pues es que lo del 75% en festivos, no en domingo, tenía, y está en la exposición de motivos, y un poco los análisis que se hicieron es, Colombia tiene 18 festivos al año. Es un país con un número importante de festivos. En la región nos gana Chile, que tiene 19, pero si uno lo compara con otros países, tenemos mucho festivo, entonces poner de 100% también al festivo, pues era una carga importante para los empleadores. Y volvemos a las consideraciones de hace un momento. Hay sectores específicos de la economía que su día estrella es el domingo y el festivo. Cines, centros comerciales, entretenimiento, restaurantes, el sector hotelero, el sector de servicios que tienen que trabajar 24/7 y que trabajan festivo. Entonces, equiparar el domingo al festivo con tantos festivos en Colombia implica una carga importante adicional para los empresarios, pero claro, fue una de las 2 negociaciones que se hicieron vía proposición sustitutiva para poder destrabar anoche en la Comisión Cuarta el proyecto, y por eso finalmente se modificó, pero de nuevo encarece sin duda el trabajo, y hay que estar muy pendientes sobre todo de los pequeños. Claro. Por agregar algo de pronto coloquial, Alejandra, un junio, por ejemplo, le va a salir, un junio o un noviembre,
le va a salir costosísimo a una empresa que tenga trabajadores un domingo y lunes festivo. Claro, porque imagínense, en junio hay 3 festivos, eso quiere decir que por el domingo trabajado le va a tocar pagarle a los trabajadores que ganan un salario mínimo más de 91.000 pesos. Y por el lunes trabajado que sea festivo, también le va a tener que pagar más de 91.000 pesos. Y agréguele a eso también el festivo del 20 de julio, que se viene, y además el del 7 de agosto, no, o sea... Mire, y es que les quiero manifestar, aquí hay un comentario muy chistoso, de hecho, pero un poco también aterrizado a la realidad, se los quiero compartir. Preguntan antes del comentario chistoso, ¿aplica eso también para microempresas? Para todo. Esto aplica para todo. Recuerde que ya se salió la microempresa y la pequeña. Bueno, esa era una pregunta de Jonathan Velázquez. Y aquí el comentario dice, 90.000 pesos por un domingo quiebra hasta Tesla con esos recargos. ¿Eso sí será sostenible? Doctor Umaña, ¿qué piensa usted? Pues es supremamente caro. Y otro comentario aunado a los festivos en Colombia. Cuando a uno, un extranjero, le pregunta de manera general cuál es el régimen laboral en Colombia, uno tiene que decirle, mire, en Colombia tenemos 15 días hábiles de vacaciones, 18 festivos, todo eso es descanso remunerado. Si uno va sumando, más los días de votación, porque si uno vota le dan un día libre, o medio, y si es jurado le dan uno, y si hay legislativos y de congreso son otros días. Entonces 15 más 18 más 2 más los días como hoy de paro, que mucha gente no pueda trabajar es porque no pudo llegar. Eso le pega a la productividad de un país, y meterle el 100% de recargo, como decía Luisa, junio sale carísimo, sobre todo para esos negocios que no cierran. Y sobre todo para negocios que son microempresas y pequeñas empresas que están, ejemplo, ligadas al turismo, que junio es una temporada vacacional pues muy fuerte. Aleja, vamos entonces, nos toca agilizar. Sí. Vamos con una de las novedades de este proyecto de ley, la prima legal adicional. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es siento yo, y leyendo también la exposición de motivos y los parágrafos de este artículo, lo que tratan de hacer con este artículo en específico es, Alejandra, primero, incentivar esa productividad del empleado para que entregue lo mejor en la empresa, pero segundo, que si la empresa tiene unas rentabilidades o unas utilidades que superan un porcentaje exactamente del 4% de crecimiento económico al año, pues la empresa también le retribuya a ese trabajador su esfuerzo durante todo un año y le dé una prima adicional a las que se da ahorita por ley. Entonces, si usted es trabajador de una empresa que, por ejemplo, en este año 2025, si se llega, o el año 2026, llega a tener utilidades o llega a crecer económicamente más de un 4% comparado con el resto de años, tenga muy en cuenta que le va a llegar una prima, un bonito. Como una bonificación. Como una bonificación, una prima ahí adicional por su esfuerzo durante ese año que le ayuda a tener un crecimiento. Doctor Umaña. Eso es similar a lo que hay ya en otros países, que es la distribución de utilidades con los trabajadores. Hay países en los que desde hace muchos años, por ley, se deben distribuir una porción de las utilidades de la empresa con sus trabajadores. Filosóficamente, la prima de servicios que tenemos hoy es eso, pero esto lo aterriza más. Efectivamente, si a todos, como decía ahorita Luisa, si a todos nos va bien, trabajamos y creció la empresa, todos ganamos. Eso creo que pues también puede incentivar el trabajo fuerte, que es lo que necesitamos en Colombia, pero con balance, lo que vivíamos de los 4 días y 3 de descanso, y si al final tenemos un resultado positivo, pues no solamente los accionistas o los dueños tendrán su reconocimiento, sino también los trabajadores. Mira, un paréntesis antes de pasar al siguiente punto. Dice, si yo descanso, Omar Acevedo, si yo descanso el lunes, pero trabajo de martes a domingo, ¿me lo tienen que pagar como dominical? No, porque es su día de descanso dentro de una jornada ordinaria. Él descansa el lunes y trabaja de martes a domingo. El domingo sí se lo tiene, o sea, si él de todas formas trabaja un domingo, el domingo a él, con o sin reforma, de todas formas le vale más de lo que le vale trabajar un martes. Y con la reforma igual asumiría ese costo de más de 90.000. Claro, con la reforma entonces le sube. Recuerda que estamos hoy en un 75% de recargo, le sube ese recargo al 100%. Listo, bueno, seguimos entonces con aprendices del SENA.
Muy bien, vamos con entonces, venga, este capítulo, la verdad, ojalá el doctor Umaña me ayude a exponerlo y a explicarlo. Lo que yo entendí de la diferencia entre este que quedó en este proyecto de ley y el que tenía el gobierno en su cabeza, era que para el gobierno debía existir una relación laboral, como una contratación laboral, como la que tiene usted, que ya no es aprendiz, sino que ya está en su etapa de productividad. Debía tener con todo lo que esa relación laboral incluye para un trabajador normal. Pero entonces acá se habla es más como de un convenio de aprendizaje, sí, se llama contrato de aprendizaje, pero es más como un convenio entre la empresa, la institución que es el SENA y el aprendiz. Y hay dos fases. Para el aprendiz del SENA sí hay una fase lectiva, y que es donde él está como aprendiendo todo lo que se viene en esa etapa productiva, pero en esa fase lectiva se le paga el 75% o hay un apoyo de sostenimiento del 75% de un salario mínimo. Okay. ¿Sí? No un salario mínimo completo, sino el 75% de este. Y en su etapa práctica, ya para estos aprendices del SENA, ya sí se le paga un salario mínimo y además se le debe garantizar una afiliación a seguridad social. La pelea, lo que yo entendí, doctor Umaña, es que jurídicamente no se habla de una relación laboral. Usted me corregirá. Exactamente, y este artículo era muy polémico y voy a tratar de ser breve en aras desde el poco tiempo que tenemos. Sí. La relación de aprendizaje es una relación especial de aprendizaje, no es una relación laboral, y así está hoy, digamos, con la legislación actual. El SENA y esos programas de aprendizaje o conocidos como pasantías es que una compañía o una empresa le da la oportunidad a alguien de que haga unas prácticas, aprenda trabajando y empiece su vida laboral. Al volverlos trabajadores con un contrato de trabajo, con las prestaciones, con los costos, con las implicaciones de un contrato de trabajo, eso en mi opinión le iba a cerrar las puertas a muchos aprendices y muchos empresarios probablemente iban a decidir: yo prefiero pagar una cuota de compensación, pero no subir mi número de empleados, porque era traer más empleados, casi que obligado a contratar gente. Sí me parece importante, uno, que se mantenga esa relación especial de aprendizaje, porque es que no son empleados, ellos van a aprender y a poner en práctica lo que estudiaron. No los deben poner a hacer otras cosas tampoco, deben practicar lo que aprendieron. Y esa asistencia, pues suben un poco el valor de la asistencia, lo suben al 75 y después al 100 de un salario mínimo, más la seguridad social. Me parece que tiene sentido porque igual pues tienen que desplazarse, aportan a la empresa, contribuyen, pero realmente es una oportunidad para aprender. Si los volvíamos trabajadores, se cerraba esa puerta. Este me parece valiosísimo que hubiera quedado así. Y creo que le da fuerza también a esos programas del SENA y a otros que no necesariamente son del SENA, pero que también se pueden vincular bajo esta figura de aprendiz. Y a no desincentivar a las empresas para que tengan aprendices, porque mira, Alejandra, lo paradójico, en Colombia hay muchas empresas que cierran la puerta como a llevar a estos aprendices a laborar, aunque incluso sea obligatorio. Mire, dos preguntas para responder rápidamente, doctor Umaña. Una, la gente se quedó con el tema del dominical, es importante porque son varios los comentarios, aquí estoy depurando un poco. Edgar Yair Ariza dice: ¿cómo funciona la habitualidad de los domingos? Le puede preguntar al abogado, por los festivos se deben pagar como habitual, lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Allí la primera pregunta, y la segunda tiene que ver con esto del SENA. ¿Esos cambios con los aprendices SENA no desmotivan a las empresas a no tener pasantes o mejor tener aprendices de un instituto privado? Voy a empezar por la segunda. Yo creo que motiva a las empresas. Justamente no tener que contratarlos como empleados motiva a las empresas porque son personas que están aprendiendo, que les contribuyen y que no son empleados en esa etapa. Y mucha gente en las empresas hoy en día, que inclusive han llegado a ser presidentes de compañías, empezaron como aprendices porque fueron tan buenos en su etapa productiva cuando estuvieron en la empresa que se quedaron. Entonces es una oportunidad para evaluarlos y que sí. Sobre la habitualidad o no habitualidad, si trabaja más de 2 domingos al mes, se entiende que son habituales y tiene que tener un compensatorio.
pero hay que ver caso por caso. Para Yair que pregunta, pues habría que ver caso por caso cuál es su situación, pero si trabaja habitualmente los domingos, debe tener un compensatorio, además, por supuesto, de ese pago de los recargos, y más ahora, si esto se vuelve ley de la República, con ese recargo del 5%. Listo, señor. Luis, la plataforma de reparto. Muy bien, perfecto. Las plataformas de reparto en este proyecto de ley tienen 3 o 4 artículos, si no me equivoco, pero vamos a tratar de resumirlos. Para los trabajadores, que además miremos que es una modalidad de trabajo casi que nueva, podríamos estar hablando de una década, un poco más, de estos trabajos domiciliarios, ¿sí? Entonces, se convirtió en una necesidad la formalización y la regularización a través de leyes laborales para ellos, porque ya hace parte de un trabajo habitual en nuestro país y en muchos. De hecho, estábamos un poco atrasados en la legalización de ese trabajo. Pero entonces, ¿qué nos dicen estos artículos que están en este proyecto de ley? Que las empresas digitales o las plataformas digitales de reparto, que son las empresas, deben generar una relación laboral. Cuando hablamos de relación laboral es que ya no lo puede tratar como usted me está ofreciendo un servicio y yo le pago por ese servicio, no, porque ellos cumplen horarios, entre otras cosas, entonces debe crear una relación laboral con ellos como dependientes o como independientes, pero de que tiene que haber una relación laboral, la tiene que haber. ¿Por qué? Porque con una relación laboral además se garantiza, primero, una vinculación a esa empresa y segundo, que tenga que tener una seguridad social. Y ahí le desarmo un poco lo de dependientes o independientes. Cuando usted es dependiente de la empresa debe hacerse cargo de su seguridad social, ¿sí? De la afiliación y todo eso. Cuando usted es independiente, la empresa tiene una responsabilidad con un porcentaje de la seguridad social, pero usted tiene la otra parte de esa responsabilidad como un cotizante independiente. Entonces, en los independientes, la empresa se encarga de pagar el 60% de su seguridad social y la persona se encarga de pagar el 40% restante. Esa es la relación que se está sustentando. Pero además, la empresa debe tener un registro y cargarlo en un sistema único que estará dirigido por el Ministerio de Trabajo, en donde se entreguen todas las indicaciones, los documentos y la información de las relaciones laborales que tiene con sus trabajadores, que serían los domiciliarios. Doctor Umaña. Es importantísima, Alejandra, esa regulación, porque evidentemente es una forma de trabajo muy común, relativamente nueva también, que no necesariamente debería ser una relación laboral rígida, tradicional, como la que podemos tener cualquiera de nosotros, porque sabemos que las personas que se dedican a los repartos trabajan en varias plataformas, por ejemplo. Entonces, darles la opción de esa independencia, garantizando que van a tener un cubrimiento en seguridad social, en riesgos laborales, y que van a estar con las garantías mínimas de una persona que presta un servicio, es importante. Ahora, si yo quiero ser exclusivo, dependiente y trabajador de una plataforma y solamente de esa, pues lo haré así. Pero si ustedes hacen un sondeo, la mayoría de las personas que trabajan en plataformas de reparto o en plataformas de transporte prefieren tener cierto grado de libertad y trabajar en varias o trabajar a ratos. Y también permite, ahora, si esto se vuelve ley, que esos ratos que trabajo yo en el día sean sobre los que aporto, no necesariamente aportar por una jornada completa. Si yo soy un estudiante universitario, estudio por la mañana y trabajo en una plataforma por la tarde, aporto lo que trabajo. Eso también es muy importante, flexibiliza y no amenaza, digamos, esos modelos de negocio, que son modelos de negocio que no aguantarían tener. Hay una plataforma de reparto en Colombia, la más popular, que tiene cerca de, no sé, 70, 80 mil repartidores. Y si mañana le dicen, usted tiene que tener 80 mil empleados a partir de julio, se acaba el modelo de negocio. Y les cuento, como anecdótico, que desde hace unos pocos días en México, por ejemplo, sí establecieron que los que trabajan en plataformas son empleados. En México quedó que son empleados como cualquier otro. Entonces eso también pone en riesgo ciertos negocios que al final son fuente de trabajo, pero evidentemente debe garantizárseles los derechos mínimos, no que estén a su suerte. Mire, ya vamos a hacer un recuento de esos otros puntos aprobados, más preguntas nos establecen acá. Dice Marlene María Clavijo González, las personas que trabajan como doméstica
las que trabajan 1, 2, 3 veces a la semana en una casa tienen derecho? Sí, sí, de hecho hay artículos particulares, o sea, hay un artículo en particular, hoy estoy redundante, hay un artículo en el proyecto de ley que es específicamente para las trabajadoras domésticas. Pero Alejandra, quiero decirle, no solo para las trabajadoras domésticas, también hay otro artículo para los deportistas, el contrato de deportistas, hay otro para los artistas, es decir, se establecieron varios artículos para esos trabajos que hoy tienen precarizaciones o que son muy vulnerables a no tener una estabilidad laboral. Sí los hay y cada uno de ellos está encaminado de, en las herramientas que te tengan en estos sectores, garantizar la mayor formalización laboral para esas personas, para mujeres o para mujeres y hombres, porque hay hombres también que tienen servicios domésticos. Para las personas que estén en el sector doméstico, a través de este artículo se vincula o se hace un llamado a la formalización laboral de esas personas, es decir, que puedan tener sus prestaciones, sus prestaciones al día, la seguridad social, que puedan tener derecho a un descanso o a uno o a varios días de descanso a la semana, que tengan derecho a vacaciones, es decir, todo eso dependiendo de las horas trabajadas, de los días trabajados y de si se trata o no de una relación de subordinación, es decir, si cumplen unos horarios. Mejor dicho, si cumplen con todo lo que determina unos contratos laborales, tienen que formalizarlos. Claro. Doctor Umaña, quisiera la misma pregunta para usted, pero le sumo la pregunta que nos establece hasta ahora Luz Gómez, si todas estas condiciones que estamos hablando aplica para todo tipo de contrato, incluso los de confianza. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo no están sujetos a la jornada máxima legal. Es decir, tienen que trabajar el tiempo que sea necesario para cumplir su función. ¿A qué sí tienen derecho los trabajadores de dirección, confianza y manejo? No a las horas extra, pero sí a los recargos nocturnos, así sean de dirección, confianza y manejo. Entonces también hay una diferenciación entre salario ordinario y salario integral. Entonces no tendrían en principio esas posiciones o esos cargos de dirección, confianza y manejo derecho a ciertas prerrogativas o pagos adicionales como el trabajo suplementario, pero sí los recargos. Sí, ok. Ahora sí, los otros puntos que quedan. Pues Aleja, vamos a tocarlos muy por encima porque además en los artículos también son muy generales y lo que abren es un camino hacia esa estabilidad laboral reforzada que debía implementarse incluso con las herramientas que hoy tenemos en la ley, pero que sin duda este proyecto de ley la refuerza, como dice incluso en el capítulo de estabilidad laboral reforzada. Lo primero, y hay que decirlo, si usted hoy que tiene un contrato, voy a decir aquí privacidades suyas, usted hoy que tiene un contrato a término indefinido, queda embarazada, no la pueden despedir en ese periodo de embarazo y de posparto, es decir, apenas usted tenga a su bebé también se le debe garantizar unas licencias de maternidad, pero además de eso, pues garantizarle que usted va a seguir afiliada a la empresa mientras así no esté trabajando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que refuerza. Luisa hizo una infidencia y dice que está en embarazo, por Dios. La infidencia era lo del contrato. Lo del contrato era la infidencia. Es un ejemplo para todos los usuarios de las noticias que usted está embarazada. Es un ejemplo. La cosa es que si usted está afiliado a una empresa ya con su contrato a término indefinido y tiene una relación laboral, deben garantizarle que usted va a permanecer en la empresa si no esté trabajando porque está en embarazo y porque pues tiene por supuesto su tiempo para estar en su casa mientras está en esta etapa y también después del parto hay un tiempo establecido. Lo que refuerza esto es que usted mantenga su puesto de trabajo y todas sus prestaciones y garantías mientras está en esta etapa. Pero además para los prepensionados, en Colombia, y hay que decirlo, el abogado también lo sabe, muchas empresas cuando a las personas les falta un año o algunos meses para pensionarse, las despiden. Sí. Ha pasado mucho. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Lo que tratan de hacer también es que las personas que les faltan muy pocos meses para llegar a la edad pensional y a los requisitos pensionales, se le garantice su puesto de trabajo hasta que cumpla a cabalidad con su función laboral durante toda su vida.
Para los discapacitados, incluso también hay un artículo que habla que una empresa que tenga cerca de 500 trabajadores debe tener al menos la contratación de 2 empleados con alguna situación de vulnerabilidad o discapacidad. Okay. Es lo que dice ahí en el artículo. Pero además, cuando supere los 500 empleados esa empresa, por cada 100 trabajadores uno debe ser de esta población vulnerable o discapacitada. Sobre los permisos remunerados, cuando usted solicita un permiso, usted puede pedir una remuneración por ese permiso solicitado. Y sobre los días de descanso por uso de bicicleta, esto sí es una novedad y esto está dentro del capítulo de empleos o del capítulo de procesos laborales sostenibles o verdes, así se llama el artículo en este proyecto de ley. Y lo que tratan es de incentivar estos vehículos de transporte o este transporte que es sostenible, que es verde y que es un transporte que usted normalmente usa para ir a su trabajo. Por ejemplo, en grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, se ha visto mucho el uso de la bicicleta, además porque estas ciudades también garantizan unos escenarios como la ciclorruta, como la ciclovía, claro, para uno transportarse desde su casa hacia su trabajo y que pueda hacerlo en bicicleta, que no congestione la ciudad. Y lo que le dicen es, como usted está construyendo a todo este tema medioambiental y además a medios de transporte sostenibles, nosotros se lo vamos a retribuir. El uso de esa bicicleta para transportarse al trabajo se lo vamos a retribuir con un día de descanso. Con un día de descanso que se sube. Cada 6 meses. Ejemplo. Cada 6 meses. Ok, que eso es como el día de la familia. Que queda opcional el día de la familia. Sí, entonces un día de descanso por cada 6 meses. Si usted usa su bicicleta, muy juiciosa, se va todos los días al canal en bicicleta, puede ganarse un día de descanso cada 6 meses. Es potestativo, ese no es obligatorio. Y el de la familia, que con la reducción de la jornada se elimina, queda también opcional. Y volviendo a los 15 días de vacaciones y los 18 feriados y los 2 de votación y los 2 por montar en bicicleta más otro de la familia, pues llegamos a 40 días que no se trabaja. Por eso es tan importante invertir en la productividad. Trabajar muchas horas no necesariamente es productivo. Trabajar concentrado, trabajar juicioso, trabajar enfocado, eso es productividad, no necesariamente el número de horas. Pues bueno, aquí nos quedan lastimosamente muchas preguntas por resolver, pero tenemos también otras noticias que desarrollar aquí en Noticias Caracol en vivo. A todos los que estuvieron participando, muy pendientes también del desarrollo, tratamos un poco de desarrollarles, de adelantar esta jornada pedagógica para que ustedes puedan entender en efecto lo que está en juego en la reforma laboral. Al doctor Umaña, gracias por estar con nosotros, por este tiempo. Un gusto, Alejandra, Luisa. A ustedes muchas gracias. Muy amables y buena chiva, Luisa. Gracias. Y Luisa, gracias.